la Universidad de Tel Aviv, de la cual somos los amigos argentinos. Tenemos un gran placer en volver a escuchar al historiador Eduardo Lázari, que ya nos ha acompañado en otra de las actividades. Y Eduardo Lázari es llamado con justicia el historiador de Buenos Aires, porque pocos como él conocen vida y milagros de esta gran ciudad y su entorno. Y él en su rico currículum es especialista, entre otras cosas, en el patrimonio histórico y cultural de toda la Argentina. Debo decir que escucharlo narrar nuestra historia es un verdadero placer, porque tiene una manera carismática y muy rica en detalles de la vida y obra de los próceres, como así también del marco urbano que enmarca todos sus relatos. Además es autor de numerosos libros y publicaciones. Hoy se referirá a la generación del 80, que abarcó desde 1880 hasta 1930, y posiblemente toque temas muy interesantes de esa época tan singular, como la ley Sáenz Peña, o la campaña al desierto, o la batalla de la Huerta de Obligado. Bueno, me apresuro a tirar algunos temas, pero no sé si están en su programa de hoy. El historiador Eduardo Lázari es presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire, y como tal tendremos una charla de un profundo conocedor de la historia. Los que lo escuchamos siempre nos quedamos con las ganas de seguir escuchándolo, y él nos ofrece múltiples oportunidades de seguirlo, porque desde los paseos que tiene guiados por la ciudad, hasta cursos, y algo muy singular y muy placentero, como es tomar el té debajo del ombú de la biela y charlar de temas de su especialidad. Así que es muy interesante. Bueno, antes de darle la palabra, voy a nombrar a nuestros sponsors del día, a quienes les agradecemos especialmente porque nos facilitan seguir con estas actividades de gran nivel y de gran interés. En esta oportunidad nos acompañan el Banco de Santa Fe y Bonanza. Bueno, le doy la palabra al historiador Eduardo Lázari, y después, si surgen preguntas de interés, lo vamos a plantear en su momento. Adelante, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Es un gran gusto para mí estar en este encuentro convocado por amigos de la Universidad de Tel Aviv en la Argentina. Quiero agradecer particularmente a Raúl, que es con quien estuvimos en contacto para llegar a este gran momento, o también a Bención, a Ethel, que son con quienes inicié mi relación con amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina, así que estoy muy contento. Y cuando charlábamos sobre la posibilidad de algunos temas, se me ocurrió que podía ser interesante plantear algunas cuestiones que hacen a discusiones vinculadas al pasado argentino que tienen una gran vigencia, porque en realidad la historia es una verdadera maestra del presente, y sobre todo anticipa con mucha claridad cuál sería el futuro en caso de repetir o de imitar esa historia. No repetir, la historia nunca se repite, pero sí muchas veces se la imita. Y se me ocurrió que el desafío era tratar de contestar una pregunta que un gran intelectual argentino, bastante ignorado como tal
debido a que en los últimos años de su vida tomó la decisión de participar activamente de la política. Fue canciller de Carlos Menem durante 8 años y luego murió relativamente joven, que fue Guido Di Tella. Un intelectual de nota, yo tuve el honor de conocerlo, un hombre de una profundidad de pensamiento muy grande, escribió un libro referido a su experiencia en el gobierno peronista de 1973 a 1976. El libro se llama Perón, Perón, y él comienza el libro en su prólogo con una pregunta. El gran dilema de la Argentina es averiguar si los 50 años que van de 1880 a 1930, esos años de oro, fueron una anomalía o fueron una normalidad a la cual debemos imitar para volver a ese estado de cosas. Y me parece que es un desafío muy interesante porque sé que hay aquí algunos amigos y amigas, historiadores, historiadoras, que digamos, vuelve al presente esa discusión sobre el pasado argentino en forma de demolición del pasado, es decir, una pretensión en ciertos sectores con mucha identificación ideológica de plantear que el pasado argentino en realidad era un relato no tan verdadero, un relato medianamente falso. Pero yo, digamos, me pareció un desafío interesante, así que les propongo caminar por esos senderos de la historia. Lo primero que hay para decir es que nosotros, los que hacemos el relato de la historia o aquellos que leemos el relato de la historia, hablamos de República Argentina desde el inicio, desde 1810, ¿no es cierto? Y en realidad 1880 marca un antes y un después, porque desde aquel lejano 1810, el 25 de mayo, hasta el 12 de octubre de 1880, fueron 70 años donde la Argentina hizo un larguísimo camino en el desierto para conformarse como un Estado. Recordemos que de todos los países provenientes del Imperio Español, el único que optó por la forma federal desde el principio, incluso a través de una larguísima guerra civil desde 1828 a 1861, fue la Argentina. El resto de los países, pensemos en Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, todo Centroamérica, son países unitarios. Y el caso de México es bastante particular porque fue un país unitario que se convirtió luego en federal, dividiendo un Estado central. La Argentina primero tiene una larga etapa como confederación, estados provinciales que se mantienen unidos, pero en forma, digamos, consuetudinaria, y recién en 1853 se adopta la forma republicana, representativa y federal. Y ahí, pasando rápidamente por ese periodo histórico, tenemos dos presidencias fundacionales de la Argentina moderna, que son la de Justo José de Urquiza y Santiago Derqui, presidencias débiles porque la provincia de Buenos Aires no estaba dentro de la Confederación, y desde la presidencia de Bartolomé Mitre, 12 de octubre de 1862, se desarrollan las tres presidencias fundadoras del Estado moderno argentino: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Y decimos que son fundadoras del Estado moderno porque es cuando se pone en marcha el proyecto institucional de la Constitución argentina. De hecho, Mitre es el que logra constituir por primera vez la Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado, se van, digamos, estableciendo las instituciones básicas de un Estado moderno. Desde el colegio militar y la escuela naval, que dan origen al ejército y a la marina moderna, hasta la creación de las escuelas normales, que se convierten en la base de un muy buen sistema educativo, que a su vez significó la creación de puestos de trabajo de alta calidad y calificación para la mujer, un detalle que a veces pasa un poco desapercibido,
y se crea una hacienda, es decir, una forma de recaudación de impuestos y gastos por parte del Estado ordenadas. Es decir, se pone en marcha un Estado moderno. Entonces, cuando el 12 de octubre de 1880, que ustedes saben que los historiadores, así como siempre se dice que vieron esa frase italiana, traduttore, traditore, o sea, todo traductor es un traidor, los historiadores andamos parecidos, porque contamos y ordenamos los hechos del pasado para hacerlos más comprensibles, pero los hechos se van dando sin algún sentido, o lo tienen y hay que descubrirlo. Imagínense ustedes lo que va a ser para los historiadores del año 2050 describir las décadas que van del 2001 al 2021 en la Argentina. Va a ser una tarea verdaderamente impresionante. Con la vieja historia también pasa algo parecido. Pero cuando Julio Argentino Roca gana las elecciones y asume el 12 de octubre de 1880, es cuando la Argentina ya es un país normal, es un país que tiene un Estado moderno, que es un país que busca su integración al mundo, y entonces allí comienzan a delinearse 4 grandes políticas de Estado que van a marcar estos 50 años que son de oro, estos años extraordinarios que trataré de demostrar en el camino de nuestra charla, que merecen ese título. Y en una discusión que se tiene mucho en el ámbito de los historiadores, yo me pliego a la idea de hablar de la generación del 80, empezando en 1880, pero terminando en 1930. Esto mucho no les gusta a historiadores del radicalismo, pero cuando uno ve que las políticas de Estado se mantuvieron incólumes esos 50 años, y la Argentina, de ser un país relevante solamente a nivel regional, se convierte en una de las 10 economías más potentes del mundo, que se convierte en la potencia regional más notable, que se convierte en el país más moderno de la región y que incluso sin pretensiones imperiales es un país que va a tener protagonismo en diversos eventos a nivel global, es donde uno dice, bueno, evidentemente allí algo ocurrió que fue valioso. Lo primero que tenemos que decir es que 1880 coincide con la federalización de la capital de Buenos Aires. Por primera vez el gobierno nacional tiene un asiento propio, y es la provincia de Buenos Aires, que siempre había hospedado al gobierno central, la que tiene que buscar una nueva capital. De ahí surge la ciudad de La Plata, y está en manos de Roca toda la serie de instrumentos que permiten hablar de un Estado moderno. Por ejemplo, ya para ese entonces el sistema de educación pública era un sistema que estaba funcionando, que Roca duplica en su primera presidencia. Después nos haremos cargo de algunas de las polémicas. Recordemos que Roca llega a la presidencia de la República por una confluencia de 2 factores. Primero, una alianza de los gobernadores del interior del país que logran en él un candidato potente, pero también porque la Argentina vivió la campaña del desierto como una segunda guerra de la independencia que vino a poner fin a la inestabilidad de la frontera sur y le permitió a la Argentina, que hasta 1879 tenía dominio territorial sobre 1.200.000 kilómetros cuadrados, convertirse en un país de 2.700.000 kilómetros cuadrados, y es hasta hoy el país de habla hispana de mayor tamaño, ¿no? Y a partir de ese momento se ponen en marcha las 4 políticas que les comenté y que ahora vamos a tratar de explicar. En primer lugar, la Argentina, como mandato constitucional,
la Constitución argentina, curiosamente, tiene solo 2 políticas concretas establecidas como obligación para los gobiernos: el fomento de la inmigración europea y el desarrollo de una red de ferrocarriles. Son las 2 únicas políticas concretas que la Constitución manda. El resto son mandatos, digamos, de carácter general. Esto es concreto. Y a partir de la Ley de Inmigración de 1875, cuya actividad comienza fuertemente en 1880, la Argentina se va a convertir hasta hoy en el país que, en relación a la población nativa, más inmigrantes va a recibir en la historia de la humanidad. Es decir, entre 1880 y 1930, y luego entre 1938 y 1960, la Argentina va a recibir 8,5 millones de inmigrantes, cifra que para la medianía de esta generación del 80, que yo les estoy comentando, para los años del centenario, representaban el 40% de la población que vivía en el país. Y de la población nacida en la Argentina, un 30% implicaba a hijos de inmigrantes. Por eso, el hecho de haber promovido desde el principio de los tiempos modernos del país la inmigración abierta a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, fue muy importante, no solo por esta maravilla de convivencia social que generó en la Argentina, de intercambios únicos, sino porque marcaba también el detalle de que la Argentina y su dirigencia contemplaba la necesidad de incorporar trabajadores y capitales para integrar a la Argentina en aquel tiempo corría la División Internacional del Trabajo, en una forma que resultó ser de altísima productividad para el país. Entonces la inmigración no solo era un gesto, digamos así, de buena voluntad hacia aquellos hombres que querían forjarse un futuro mejor, sino también establecer que ese viejo desierto, piensen ustedes que la Argentina, primer censo 1869, tenía 1.780.000 habitantes, el segundo censo, 1898, tenía 4 millones de habitantes, y el tercer censo, 1914, tenía casi 8 millones de habitantes. Es decir, que la Argentina primero, en un periodo de aproximadamente casi 20, no más, del 70, casi 30 años, duplica su población y luego en solo 15 vuelve a duplicarla. Es un fenómeno demográfico, social, político y económico verdaderamente notable. Entonces ahí tenemos una política de Estado que aún hoy en la Argentina, más allá de sus vapuleos, sigue siendo la misma y que forma parte de casi algo esencial a la forma de ser de los argentinos. La segunda política de Estado, y esta es muy interesante porque nos permite ver su evolución en todo este periodo de la generación del 80, es la política educativa. La Argentina, a diferencia del resto de los países de Sudamérica, incluyendo a Brasil, toma la decisión, en esto la figura de Sarmiento es una figura central, no solo para la Argentina, sino para el mundo, se lo sigue considerando como uno de los más grandes próceres de la educación universal. Yo siempre cuento que en Massachusetts, el 15 de febrero, se celebra The Sarmiento's Day, aún hoy, y sigue siendo feriado en las escuelas para homenajear a Sarmiento, ¿no? Todavía en la Argentina no, pero sí en los Estados Unidos. Como detalle, esa política educativa que surge del pensamiento liberal de Sarmiento es una política llevada adelante por los gobiernos posteriores a Sarmiento.
la creación de las escuelas normales, la contratación de maestras en los Estados Unidos, maestras que tenían título universitario, Universidad de Winona, de Princeton, de Harvard, llegan aquí y lo que marca la gran diferencia de lo que se hizo en la Argentina con el resto de la región es que esas maestras no vinieron a educar a los hijos de las élites, sino que vinieron a crear escuelas en las cuales se formaran maestros que permitieran difundir la educación a todos los niveles y a todos los sectores sociales. Por eso siempre me gustó una frase del maestro Félix Luna en su libro Soy Roca, donde dice que la Argentina fue un gran caldero donde los ingredientes los puso la inmigración, el orden lo pusieron los conventillos y la cuchara fue la educación pública que hizo que todos siguiéramos hablando castellano. Porque piensen ustedes que más de la mitad, perdón, casi 2/3 de la inmigración que llegó no hablaba castellano. Y la Argentina llega en 1923 a ser el primer país del mundo sin analfabetismo infantil en el mundo. Ese mérito que a veces queda opacado porque fue en los tiempos de Marcelo Torcuato de Alvear, fue muy importante. Pero volviendo a la política de Estado, una vez que se asienta el sistema educativo con la ley 1420 a nivel primario, o como se decía antes, a nivel elemental, en el cambio de siglo entre 1898 y 1902, por un lado ya se habían consolidado las escuelas normales en todo el país, los colegios nacionales, que ya no solo son en las capitales de provincias, sino en las ciudades un poco más grandes, y se empiezan a crear las escuelas de comercio. La primera fue la que hoy lleva el nombre de Carlos Pellegrini. Se crea la Escuela Industrial de la Nación, con la que empiezan a crearse escuelas de artes y oficios, y eso provoca una masificación de la educación que hoy que llamábamos secundaria y que ahora, bueno, se habla del segundo ciclo, tercer ciclo, pero digamos, esos principios de educación pública, universal, gratuita, laicista de la ley 1420 se trasladan a la educación secundaria. De hecho, durante muchísimos años el Estado mantuvo el monopolio de la graduación, es decir, del otorgamiento de los títulos que se daban en todo el país. Y después, la reforma universitaria en 1918 lleva adelante esa reforma con ese principio universalizador, con ese principio democratizador, y con eso la Argentina completa el ciclo de una política de Estado que aún hoy sigue teniendo, lo estamos, digamos, viendo con toda claridad en estos días, la pelea por la educación sigue siendo un ítem importante en el país. La tercera política de Estado, que tuvo que ver con una lectura geopolítica fantástica que hace la Argentina, y hay que decir que los hombres de la generación del 80, que no eran grandes intelectuales, esto también es importante, salvo algunas excepciones como Joaquín B. González, como Belisario Roldán, como José Ingenieros, como Juan B. Justo, que si bien no tenían adhesión partidaria a quienes gobernaban, forman parte de esa generación. El concepto de generación del 80 es un concepto más social que político. Tuvieron la claridad de ver hacia dónde iba el mundo y de ser un país que en 1876 no exportaba un gramo de granos al mundo, se comienza a integrar cooperativamente con la potencia hegemónica de aquel entonces, que era sin duda Gran Bretaña, y esa asociación, una asociación absolutamente espontánea, que no tuvo, digamos, características de negociación diplomática, sino en ese mundo librecambista, la aceptación de la realidad,
hace que la Argentina se convierta en un socio privilegiado de Gran Bretaña, y eso le va a dar una característica muy importante durante estos 50 años de los que estamos hablando, que es que la Argentina fue una economía totalmente abierta al mundo. Hubo debates sobre cierto grado de proteccionismo o no, que la va a llevar en la década de 1920 a ser el primer exportador mundial de granos y el primer exportador mundial de carnes. Y la Argentina, para ese tiempo, 1920, era responsable del 3% del comercio mundial. Esta cifra es muy impresionante porque hoy la Argentina alcanza, haciendo mucho esfuerzo, a ser el 1 por 1000 del comercio mundial. Está entre el 1 y el 2 por 1000, perdón. Está cercano al 2 por 1000. Es decir, que la Argentina tuvo un achicamiento, no tanto por achicarse, sino por no seguir creciendo. Pero esa visión geopolítica de la Argentina, que tuvo una manifestación económica en una asociación libre con la potencia hegemónica, con la cual fue complementaria, y que la Argentina fue beneficiada por las mayores inversiones extranjeras fuera del Imperio Británico que alguna vez hizo Gran Bretaña, y por las más grandes inversiones alemanas hechas antes de 1930 fuera de Alemania. Siempre recordamos que la primera fábrica de armado de coches de Ford fuera en este caso desde Estados Unidos, fue en la Argentina. La primera fábrica fuera de Suecia de Ericsson fue en la Argentina. La primera fábrica de Siemens fuera de Alemania fue en la Argentina. Y eso generó una economía moderna en aquel tiempo, donde el 50% de la economía era exportada o importada. Es decir, una Argentina abierta que le permitió llegar a cifras extraordinarias en cuanto a los ingresos de su población. Hay un estadistógrafo muy interesante, Madison, un norteamericano que está en Harvard, que va poniendo todos datitos que va juntando del mundo y que ubican a la Argentina entre 1895 y 1930 como uno de los 8 países más potentes económicamente del mundo, y uno de los 5 países en ingreso per cápita de su población, cosa que hoy pareciera llamarnos la atención, pero solo nos superaban Holanda, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos de América. Con lo cual, digamos, ahí las cifras nos permiten afirmar que era un camino interesante para los argentinos. Esa política diplomática, económica, se veía complementada con la Argentina como un país presentado a sí mismo y hacia los demás sin aspiraciones imperiales, pacifista. La Argentina no va a participar de ninguna guerra de todas las que se producen entre 1870 hasta la Guerra de Malvinas, ejemplo único en Sudamérica que rompe la guerra con Malvinas, y además un país que va a practicar el neutralismo y que va a tener una potencia en la región muy importante. Les recuerdo que estamos tratando de circunscribirnos a 1880 hasta 1930, con lo cual lo que ocurrió después merecerá, si les parece bien, otra charla. Pero aquí era de una coherencia muy importante. Y la cuarta política de Estado fue la de aplicación de políticas librecambistas con grados de pragmatismo diferentes según las circunstancias lo requirieran. En este sentido, hay que decir que la Argentina no tuvo un liberalismo económico dogmático, sino más bien pragmático, excepto durante la presidencia de Juárez Celman, que terminó en una importante crisis financiera que, atajada a tiempo, no terminó derivando en una crisis económica. Estas 4 políticas de Estado se van a dar durante estos tiempos con algunos matices, pero
Esto es lo que nos permite ahora entrar en la discusión política, porque son 50 años, no son demasiados presidentes, me voy a permitir recordarlos, espero que me manden bien la memoria, de 1880 a 1886 Roca, del 86 al 90 Juárez Celman, del 90 al 92 Carlos Pellegrini, del 92 al 95 Luis Sáenz Peña y del 95 al 98 José Evaristo Uriburu. Estos fueron 18 años, 5 presidentes, y yo lo voy a definir, ya promediando la charla, como las presidencias liberales de la generación del 80. Después, en 1898, Roca vuelve a la presidencia, hasta hoy es el presidente que más tiempo ocupó la presidencia argentina, 12 años completos. Después lo sucede desde 1904 a 1906 Manuel Quintana, de 1906 a 1910 José Figueroa Alcorta, de 1910 a 1914 Roque Sáenz Peña y del 14 al 16 el presidente Victorino de la Plaza. Nuevamente 18 años, 5 presidentes. Curiosamente, los 5 presidentes son los dos últimos, Figueroa Alcorta y de la Plaza, presidentes que lo son porque eran los vicepresidentes de Quintana y Roque Sáenz Peña, que murieron en la presidencia. En los otros 2 casos habían sido renuncias de Juárez Celman y Luis Sáenz Peña. Es lo que llamamos nosotros la etapa conservadora de la generación del 80. Y ustedes enseguida me van a decir, ¿pero cómo? ¿Roca liberal, Roca conservador? Sí, porque el portentoso avance económico, el desarrollo económico de la Argentina, desde 1880 hasta fin del siglo, fue tan grande que la misma clase que era liberal a ultranza se convirtió en conservadora, no solo la clase, sino los mismos hombres. ¿Por qué? Porque ya había cosas que mantener. Un dato importante, década del 80, de punta a punta, el PBI subió el 100%, de 1880 a 1890. En la década de 1890 a 1900, la economía subió 93%. En la década de 1900 a 1910, la economía subió un 130%. La década del 20, que tuvo a la guerra, la integramos con la década del 10, con la década del 20, ahí la economía subió 260%. Como detalle y cosa curiosa, en 1925, cuando se reabre la caja de conversión en la Argentina, es decir, el peso argentino, que valió lo mismo durante 44 años, que era un peso papel, 44 centavos de peso oro, la caja de conversión argentina, que es como el antecedente del Banco Central, solo dedicado a lo monetario, recibe una carta del Banco de Inglaterra pidiéndole por favor a la caja de conversión que no siguiera fortaleciendo el peso, porque eso provocaba turbulencias contra la libra en la Bolsa de Londres. Algo que, digamos, suena gracioso, pero que en realidad quizá nos parezca más bien un chiste de mal gusto en estos tiempos. Entonces, y después viene lo que para mí, quiero transmitírselos porque para mí es el descubrimiento de entender que la política tuvo más continuidades que rupturas. Los 3 gobiernos radicales, el primero de Hipólito Yrigoyen de 1916 a 1922, de 1922 al 28 Alvear, a mi entender uno de los más grandes presidentes de la historia argentina, y del 28 al 30 Yrigoyen, completan la fase radical de la generación del 80. Lo cual es interesante porque la Argentina ha basado su relato histórico e incluso estamos en este tiempo sufriendo el relato político del presente como una historia necesariamente de grieta, de separación, de fundación. Y en realidad
lo que uno descubre analizando la generación del 80 como un todo de 50 años es que fue una etapa con muchísimas más continuidades que rupturas. Por supuesto que el gobierno de Hipólito Yrigoyen tuvo una visión más de abordaje de los problemas sociales que los gobiernos anteriores. Por supuesto que la política del segundo Roca es una política más restrictiva respecto a algunas cuestiones que no lo eran la primera vez. Pero esas continuidades hicieron de la Argentina un país altamente confiable y, sobre todo, es muy interesante porque digamos, acá quiero desmentir, en esto voy a hacer digamos, voy a dar mi opinión, que es una opinión como tal, voy a tratar de fundamentarla, pero no es ni la verdad, ni tiene que tomarse así, pero cuando se habla de la oligarquía de la generación del 80, en realidad habría que hablar de aristocracia, porque por un lado, como toda sociedad sana, el capital siempre busca reproducirse, por lo tanto, los hacendados, los industriales buscaron maximizar su riqueza, si quieren, hablando en términos de Adam Smith o de Karl Marx. Pero lo que es muy interesante es que siguió la construcción de institucionalidad que comenzó con la Constitución de 1853, con la creación y fortalecimiento del Estado, pero hay dos elementos que hablan de que ese periodo de 50 años es imitable, no es un problema de que fue una excepción de la historia, no fue una aberración de la historia, no fue una anomalía de la historia, sino que es algo perfectamente imitable, porque se basó en dos cuestiones que democratizaron a la Argentina y la convirtieron en un país totalmente moderno para la década para el centenario, vamos a tomar 1910. Y después, por supuesto, 1920. La primera fue que la educación fue brindada en forma gratuita por el Estado a la totalidad de la población sin ningún tipo de discriminación. De hecho, siempre yo recuerdo la anécdota de que el último acto de gobierno de Roca en 1904 fue 2 días antes de dejar la presidencia tomarse un tren de línea a Carlos Casares. Ahí lo esperaba el intendente con 2 caballos, hicieron 60 kilómetros a caballo por el medio del campo y Roca, el último acto de gobierno como presidente fue inaugurar 3 escuelas rurales. Roca, que a veces se lo critica mucho por la campaña del desierto, que es un tema importante y que merece mucha discusión, es el presidente argentino que inauguró más escuelas. En 2 presidencias, 2.572 escuelas en todo el país. Cifras concretas. Les recuerdo que hace 10 años hubo un plan muy promovido desde el Estado que aspiraba a inaugurar 800 escuelas, que no se inauguraron, pero el plan eran 800. Volviendo hacia atrás, la otra gran reforma que pone en valor toda la obra de esta generación fue que en 1912, en la culminación poderosa del tiempo conservador, esa generación que por supuesto tenía características elitistas, que tenía características oligárquicas en algunos aspectos, sin embargo, fue la promotora del voto secreto, universal y obligatorio. Secreto, es sencillo explicarlo, para que el voto del ciudadano fuera respetado en su contenido como corresponde. Universal, porque podía votar cualquier persona. Alguien me puede decir que no votaban las mujeres. La mujer prácticamente no votaba en ningún lugar del mundo. Pero, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en la Argentina el voto secreto y universal no tenía requerimientos económicos, votaba desde el más pobre de los pobres hasta el más rico de los ricos, con un voto una persona. No tenía restricciones de carácter formal, es decir, podía ser analfabeto y tenía derecho a votar.
De hecho, nosotros seguimos en el 2021, este año vamos a votar con el mismo sistema electoral que habilitó Roque Sáenz Peña en 1912, y de esa manera, que es lo que conforma a esta generación como una pléyade verdaderamente impresionante de estadistas. Son 12 hombres, no, perdón, 11 hombres los que gobiernan este tiempo, 11 hombres nada más, 50 años, van a dar el voto porque era lo que había que hacer, aún a riesgo de perder el poder, que lo perdieron. Es decir, lo que es muy significativo de todo el accionar, tanto de los liberales, tanto de los conservadores, tanto de los radicales, es que hacían las cosas que había que hacer para el bien del pueblo y para el bien del país, sin especular con su poder. Después para los conservadores fue terrible porque nunca lograron motivarse para hacer un partido político moderno, pero esa es otra cosa. ¿Por qué hablamos de liberales, conservadores y radicales? Porque yo aquí tomo una descripción extraordinaria que hace un politólogo extraordinario, Immanuel Wallerstein, un hombre canadiense, que él dice que digamos, que la discusión entre izquierdas y derechas ha arruinado a la discusión política, porque en realidad hay una postura que es la conservadora, que si nos ponemos bien atrás es la monárquico-nobiliaria. Después había una política liberal, que es aquella de la burguesía que pretende cambiar, y después estarían los radicales, que son radicales en el sentido de cambiar la cuestión de raíz. Pero lo que es interesante en esta descripción es que los tres consideraban que el Estado era el instrumento para generar un régimen conservador, un régimen liberal o un régimen radical. Esto es muy interesante porque es lo que permite a nosotros ubicarnos en esta cuestión vinculada a lo que fue la generación del 80, donde les voy a dar 4 cifras, creo que estamos bien de tiempo y ya pasamos a las preguntas desde ya, que es el hecho de que cuando asume el general Roca en el primer año de su gobierno, en 1880, si la economía argentina fuera un número 100, cuando cae Hipólito Yrigoyen en 1930, en 50 años, la economía argentina era 10.000, es decir, que había crecido un 10.000% o 100 veces en ese tiempo. Cuando asume Roca había 2.000 kilómetros de vías férreas. Cuando cae Hipólito Yrigoyen había 30.000 kilómetros de vías férreas. La Argentina era el 8º país del mundo en su sistema ferroviario. La Argentina fue el primer país de habla hispana que tuvo subterráneos. La Argentina fue el primer país de habla hispana que tuvo jubilaciones en la década de 1890 de la mano de las empresas ferroviarias y en 1905 de la mano de una caja de jubilaciones y pensiones del Estado que después va a potenciar en los años 20 Alvear. La Argentina ya vimos la evolución de la población. Y algo que es muy, muy impresionante es que la Argentina logró recibir, hubo, por supuesto, episodios xenofóbicos, hubo gente que vio mal la llegada indiscriminada de inmigrantes, hubo una ley de residencia, es decir, no hago una lectura idílica de lo que pasó, pero en la Argentina, a mí me gusta mucho un libro de don Leopoldo Marechal, que lo cuenta muy bien esto, que es Adán Buenos Aires, una novela extraordinaria, que él muestra cómo en los conventillos se juntaba la rusita con el turco, se juntaba el tano con el gallego, se juntaba el turco con... Y eso generó un magma extraordinario, eso que nuestros antecesores en el ámbito de la historia y de la sociología hablaban del crisol de razas, que se dio con mucha naturalidad. Fíjense que en la Argentina no se producían guetos. Hoy día ustedes van a los Estados Unidos y se sigue hablando de los italoamericanos, de los hispanoamericanos, de los indoamericanos,
de los judeoamericanos, en la Argentina no podemos decir muchísimas cosas, pero somos todos argentinos. Así que yo vuelvo a agradecerle a la asociación, a los amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina, porque me hizo pensar al elegir este tema, cómo mirar esos 50 años, no tanto como una anomalía, no tanto como un sueño irrealizable para el futuro, sino como una etapa de inspiración, una etapa de profundos debates políticos, de muchísimas discusiones. Ahí nace el socialismo, había anarquismo, comunismo, conservadurismo, había el radicalismo que se divide con la democracia progresista, es decir, eran tiempos de mucho debate, pero que sin embargo habían logrado llevar a cada campo el debate. Quizá, como enseñanza para estos tiempos, es no tomar todo lo que ocurre en la Argentina como una cuestión dramática que pone en vilo a toda la sociedad. Yo voy a poner un ejemplo, más allá de lo que cada uno de nosotros piense sobre si los chicos tienen que ir o no a la escuela, que la Argentina haya estado en un estado de vida. Yo les cuento algo relativamente íntimo. Durante el día de hoy yo viajé hasta Las Flores y volví, así que hice 400 kilómetros y venía escuchando mucha radio. Y debe ser el único país del mundo donde un fallo de la Corte Suprema pone al país al borde de la disolución, por lo menos en el discurso. Yo creo que si desdramatizamos y miramos esos años de inspiración que puede ser la generación del 80, donde no todos pensaban igual, donde los que hacían las cosas las hacían pensando en el país, aún a riesgo de perder el poder. Los conservadores le dieron el voto al pueblo y perdieron el poder. Es decir, no fue una hipótesis, fue una realidad. Pero, digamos, y sobre todo en lo económico, donde la Argentina realmente alcanzó índices de desarrollo humano que pocos países del mundo podían compararse con ellos, nos pone en un camino que de alguna manera nos puede... Ustedes vieron que siempre de las crisis se sale por arriba, nunca se sale a los topetazos al mismo nivel, y yo creo que si miramos para arriba en la historia, simplemente porque fue antes, tenemos este tiempo de la historia, y me parece una buena idea la de pensarlo como inspiración, pensar la generación del 80 no como una anomalía, sino como una buena normalidad, y quizá tomar el desafío de convertirnos en la generación del 21 o del 30, porque nos tenemos que tomar unos años para organizarnos, pero pensar la cosa así. Quizá, y con esto culmino, lo que sí es importante pensar es que la generación del 80 no pensó en la generación del 80, pensó en nosotros. Y por eso hicieron cosas de tan largo aliento. Así que bueno, muchísimas gracias y a disposición de ustedes para cualquier consulta. Estás muteado, Bención. Estás muteado, Bención. Ahora, muchas gracias a nuestro historiador de lujo, Eduardo Lázari. Siempre nos queda muchísimo en el tintero porque se abren incógnitas, dudas sobre nuestra historia. Pero algunas inquietudes. Hay una inquietud macro que podemos decir, viendo todos los pros de semejante época, ¿qué fue el switch? No es una pregunta fácil, porque a lo mejor implica alguna charla nueva, pero ¿qué implica el switch que se hizo para caer? Y eso es motivo de una pregunta por ahí sueltita de la década de infame y lo que siguió, etcétera, etcétera. Pero
¿Qué pasó en el país que cambió tanto después del año 30? El gobierno de Prigozhin justificó iniciar una época de golpes de Estado, fue un gobierno que justificaba críticas de tal magnitud. Bueno, esa es otra, y le comento otra que tenemos por ahí sobre el Tratado Roca-Runciman. Bueno, Bien. eso Perfecto. tiene sus deberes. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, son muy buenas preguntas. Esa integración de la Argentina al mundo y a la región en los años 30 le jugó en contra, porque entre 1929 y 1931 todos los gobiernos republicanos de Sudamérica cayeron. Brasil, Getúlio Vargas, 1930, cayó Alessandria en Chile, es decir, hubo golpes de Estado en los 10 países de Sudamérica. Este es un dato importante porque no es que el 30 en la Argentina hubo un loquito, que puede haberlo sido, o sea, José Félix Uriburu es un personaje menor con una capacidad, digamos, tan potente en la cuestión que vale la pena destacarlo. Pero, digamos, ahí el 30 en una crisis muy grave del capitalismo en el mundo y con el temor muy grande en todo el mundo, llamemos capitalista, de la posibilidad de una vuelta de tuerca y que hubiera revoluciones a la rusa en todo el mundo, los regímenes reaccionaron brutalmente. De hecho, Estados Unidos todavía se discute cuán dictador fue Roosevelt, que como las cosas salieron muy bien, quedó reducido a una cuestión académica, pero Roosevelt desobedeció fallos de la Corte Suprema, es decir, fue más allá en un momento de crisis, es decir, la crisis fue muy intensa. Ahora, la Argentina en el 32 intenta ya rápidamente volver. El golpe de Estado, Getúlio Vargas estuvo como dictador de Brasil 15 años. José Félix Uriburu estuvo un año y 5 meses. Y en el año 32, si bien con restricciones en los votos, digamos con esa etapa, sobre todo al final del fraude patriótico, ningún fraude puede ser definido como patriótico, pero sobre todo los radicales que a veces en algunas circunstancias de la historia pecan de exageradamente principistas, entonces como no dejaban que Alvear fuera candidato en el 32, porque no se habían cumplido los 6 años de mandato, decidieron abstenerse, le regalaron la presidencia prácticamente a Justo, que Justo hace un gobierno sumamente interesante. Yo no estoy de acuerdo con la denominación de década infame por 2 razones. Primero, porque las décadas son 10 años y cuando se habla de década infame en la Argentina se habla de 13 años. E infames pueden ser los hombres y las acciones, pero no un tiempo, porque si no, no podemos desmenuzarlo. Por ejemplo, la Argentina sale rápidamente de la crisis del 30 con un régimen de estímulos a la economía desde el Estado, que fue muy interesante a tal punto que Roosevelt viaja a la Argentina para ver cómo había sido que habíamos salido tan rápido de la crisis. De hecho, Roosevelt, cuando se encuentra con Justo, dice la siguiente frase, que es: al fin nos vemos a la cara los dos líderes de América. Hoy es inimaginable pensar que un presidente argentino puede recibir ese elogio de un presidente de los Estados Unidos, ¿correcto? Ahora, en ese acomodamiento del capitalismo de la década del 30, la Argentina, en medio de la guerra, va a producir un cambio geopolítico brutal, del cual yo considero que hoy estamos pagando las consecuencias, que es que ese gobierno militar que surge del golpe del 43, que es bueno recordar que es un golpe contra los conservadores, no contra los radicales. El golpe del 30 es contra los radicales y el golpe del 43 es contra los conservadores. Ahí se define un cambio de
alianza estratégica que es dejar de lado a Gran Bretaña en medio de la guerra y se envía una misión diplomático-militar a Alemania en 1943 a comprar armas. Y eso fue una ruptura con la, digamos, con la geopolítica argentina desde, casi les diría yo, un siglo antes, desde el Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña. Y la Argentina, de ahí surge un movimiento político desde el Estado, que fue el peronismo, digamos, gran parte de los traumas del peronismo a lo largo de la historia es que como surge del gobierno, surge del Estado, Perón es el candidato oficial de la Revolución del 43 y Perón jura el cargo por los principios de la Revolución del 43, es un dato muy potente que está en la historia. El peronismo todavía no se ha acostumbrado a ser un partido político de un sistema republicano donde puede tocarle no ser el partido del poder. Por eso, este es un problema. Por el otro lado, los partidos conservadores en la Argentina no han tenido éxito en convertirse en partidos conservadores modernos. De hecho, colaboraron con golpes de Estado pensadores y políticos conservadores notables. Fíjense ustedes que recién ahora pareciera haber una suerte de inicio de un partido, llamémoslo conservador, sé que no le gusta a la gente del PRO que lo diga así, pero representando un sector social y, bueno, logra tener una continuidad, pero se pasó por el Partido Federal, por la UCD, luego, digamos, hubo otros intentos, pero la Argentina tiene esa dificultad. Y el radicalismo, que ha logrado sobrevivir en base a una fortaleza partidaria notable, más allá de sus cuestiones de gobierno. Ahora, lo que se rompió en la Argentina, y yo creo que eso es la gran deuda de los 30. Piensen ustedes un dato que, sobre todo los que peinan alguna cana, bueno, yo ya no peino ni canas, ¿no? Pero los que peinan alguna cana como yo, entre el primer golpe de Estado y el último hubo 53 años, ¿sí? Una cantidad de años enorme. Pero ya llevamos 38 años de democracia republicana sin interrupciones institucionales, con lo cual ya cualquier excusa del pasado, ¿sí?, se va haciendo, digamos, excusa, deja de ser una profunda motivación. Entonces, yo creo que el gran desafío es cómo convertimos a la política argentina en un ámbito de adversarios y no de enemigos, que se puedan sentar a una mesa dispuestos a abandonar alguno de los principios o presupuestos que tenga cada uno, porque hay acuerdo cuando uno deja algo en la mesa, no hay acuerdo en el que uno pueda sacar el 100%. Y en la Argentina, cuando se sientan a negociar, y esto nos pasa en los clubes, nos pasa en todos lados, o sea, es un comportamiento social. Hay mucho, a ver, a veces ustedes vieron que yo me psicoanalizo hace mucho tiempo y uno suele alterarse cuando en otro ve los propios defectos. Y yo creo que la sociedad argentina se vuelve loca con sus políticos porque ve en los políticos reflejarse sus propias condiciones. Entonces, la sociedad no es intolerante porque los políticos manejan la intolerancia, sino porque somos intolerantes nosotros y reflejan un comportamiento. No, la responsabilidad de un político no es la misma que la del ciudadano, quiero decirlo. Pero me parece que la Argentina, yo estoy oliendo, esto es un atrevimiento y es una opinión, no se tome como algo científico, pero yo estoy advirtiendo en la Argentina un gran clima de fin de época. Es decir, este sistema ya no da para más, el sistema abarca a todos, entonces me parece que estamos frente a un acuerdo, y si me permiten, ya piensen ustedes que Menem ha muerto, Alfonsín también, y Menem terminó su presidencia hace 20 años, o sea que tengo habilitación para hablar de historia. Fíjense que los gobiernos de Alfonsín y de Menem, con todas las discusiones que podemos tener sobre lo económico, sobre lo político, sobre lo social, todas esas,
Sin embargo, fueron los últimos gobiernos en la Argentina donde existía el acuerdo político. Es decir, Menem, para cambiar la Constitución, se sentó con Alfonsín, que era el jefe de la oposición, y negociaron una reforma de la Constitución. Imagínense ustedes hoy a Cristina Kirchner, jefa del oficialismo, con Mauricio Macri negociando una reforma de la Constitución. No existe en nuestra mente la posibilidad de eso. Bueno, eso tiene que ver con el deterioro de la política como el ámbito de encuentro y en la conversión de los políticos en enemigos, dejando de ser adversarios. Yo creo que el gran aprendizaje de la generación del 80 iluminando esto es que Roca, el día que perdió una elección, se fue a su casa. Roque, el día que Victorino de la Plaza perdió la elección, conoció al que ganó el día que le entregó el bastón de mando, ¿sí? Entonces, me parece que hay que volver a esa idea de que la política es agónica, pero no es a muerte, sino que es, digamos, una construcción. Y la política hoy se ha convertido en destrucción, ¿no? Es decir, a ver, no se pueden escuchar las cosas que se dicen de los demás en la política argentina. Y todos lo dicen. Lo que ocurre es que a uno le suenan más duras las palabras de aquellos con los que no simpatizamos. Pero el gran ejercicio es leer las cosas que se dicen sin saber quién las pronuncia. Y nos vamos a dar cuenta que el grado de violencia discursiva que tiene la Argentina hay que eliminar, tenemos que sentarnos a hablar de nuevo. No hablamos, gritamos. Yo creo que ahí está como las tres etapas, Bención, y terminando con la pregunta. La primera fue que la década del 30 es una década poco estudiada y mucho más interesante porque trató de encontrarle una salida a la crisis del capitalismo. Lo que pasó en el 40 significó un desvío geopolítico de la Argentina que le ha costado mucho y todavía digamos, seguimos dando vueltas, o sea, y no quiero entrar en temas muy coyunturales. Y después, la democracia ha sido muy eficaz digamos, desde el 83, para lograr el sostenimiento del sistema político, pero no ha logrado modificar el sistema económico ni el sistema social, que es el gran desafío, porque fíjense ustedes que es muy interesante, pero todos los días nos enteramos de políticos que se insultan en la calle y que están reunidos arreglando uno no sabe qué cosa. Es bastante esquizofrénico al menos, ¿no? Me parece que va por ahí. Profesor historiador Eduardo Lázari, como siempre nos quedamos con las ganas, como decía yo al principio, independientemente de que vayamos a tomar un té en la biela al pie del ombú y lo escuchemos en algún otro tema, nos gustaría mucho seguir con su historia y sus reflexiones que son tan jugosas, tan carismáticas, y nos han quedado varias preguntas de gente asistente y muchas de nosotros. Así que muchísimas gracias una vez más. Ha sido muy grato y nos veremos la próxima. Hasta siempre. Muchas gracias y sobre todo quiero decirles que siempre es un ambiente muy cómodo y muy amable así que cuenten conmigo y sigamos pensando que es la forma. Yo siempre termino con esa frase de Tato Bores, que recordarán los más ancianos como yo: vermú con papas fritas, la neurona despierta y good show. Es decir, hay que estar atentos, hay que pasarla bien y hagamos un buen show. Ahí hay una preguntita que quedó que tiene que ver con que si hay algún equipo de ciudadanos. Sí, lo que pasa es que los equipos de ciudadanos en condiciones de sacar de la pendiente a la Argentina tienen también, porque esto yo lo percibo claramente en el mundo de los intelectuales argentinos, nos tenemos que despojar de nuestros prejuicios.
el acuerdo siempre es con el tipo que piensa diferente, no con el que piensa como yo. Yo con los hinchas de Racing me llevo bárbaro. Mi desafío es ir a la cancha con el hincha de Independiente. Y eso es lo que la política argentina tiene que incorporar. Muchas gracias y un gusto y a disposición de ustedes.